Saludos a todos los curiosos y sean bienvenidos a su programa espacial preferido, con sus servidores Alejandro Estrada y El Locutor. Estén listos para abrir su mente y acompáñenos a explorar el universo con Cometa Turquesa. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos en este nuevo capítulo, nueva sesión de Cometa Turquesa. En esta ocasión es un tema grabado por algunas cuestiones de tiempo y espacio, por las cuales no puede ser en vivo, pero queremos dejarles este programa grabado para ustedes. No es el especial de Navidad, pero ya estamos un poquito dentro de este ambiente que ya va en este sentido decembrino. Y me alegro mucho de encontrarme aquí con el señor locutor. ¿Cómo está, señor? Medio crudo, pero ahí como se pueda. Alguien se fue a divertir anoche. No, ni tanto, parecía más bien niñera, güey. Mira, no sé si hubiera ido, no sé qué hubiera hecho y cómo hubiera acabado. No creo que hasta el diablo se habría espantado, güey. Realmente no sé, aparte de que tenía cosas que venir a hacer para acá, no sé cómo me hubiera ido si me hubiera quedado en tal acontecer y en tal situación que se presentó el día de ayer. Pasaron cosas. Es lo mejor que puedo decir. Pasaron cosas. Ay, no, pero bueno, el tema de hoy es bastante peculiar porque, antes que todo, ya hemos terminado hemos iniciado nuestro receso escolar navideño o decembrino. Ya llevamos 2 semanas del octavo cuatrimestre y creo que ya nos está preparando para hacia el final de nuestros estudios de licenciatura. Señor, ¿cómo se siente con eso? De la fregada. ¿Qué otra cosa iba a sentir? En este punto te sientes así, que vienes crudo. No sé, ni tanto, no estoy crudo, más bien creo que estoy desvelado, güey. Estoy altamente desvelado, solo dormí 1 hora y media nada más. De hecho, yo pensé que ibas a dormir toda la mañana. No, hasta eso me levanté con ánimos todavía, con energía. Te diría cómo es eso posible, pero sí me ha pasado. La que sí va a tener la resaca de su vida va a ser esta de Paola, porque siguió despierta. Casi no durmió. No manches. Es que le mandé mensaje a Gil, pero cuando te mandé mensaje no te llegaron los mensajes, entonces le mandé mensaje a Gil para ver si seguías ahí. Y ya me contestó. Ay, no manches. Pero ya empezamos con este descanso decembrino. Vamos a intentar descansar algunos días. Y estoy, obviamente, pues, les recuerdo, es un programa grabado. Son las 10:30 de la mañana de hoy mismo viernes, 10:30 de la mañana, para que ya tiempo, es hoy mismo se está grabando. Pero por cuestiones de tiempo no podemos estar en vivo hoy. Pero sepan que hemos preparado esta sesión para que no quede así. Y el próximo viernes será, no sé si vaya a poder ser en vivo porque voy a ver si... Es que estoy en unos ensayos y no sé si van a ser a las 8 de la noche. En eso estoy. Bien. Ajá, entonces posiblemente... ¿Y si lo hacemos sábado? O el mismo 25, el especial navideño, es lunes. Pues tú vas a trabajar, ¿verdad? ¿O no vas a trabajar? Sí, todo el día. Me quieren todo el día. Púchala. Bueno, vemos, nos organizamos para el especial navideño. Sí, con más calma. Bueno, como veíamos, el tema de hoy ya viene un poquito del tema de hace 8 días, que tiene que ver con esto que precisamente es lo políticamente correcto. ¿Recuerda un poquito de dónde salió este tema, señor? Sí, más o menos. Recordaba que, no me acuerdo de que estaba después de las 2 funas a Auric,
que esperamos estar por aquí, Aurix. Posiblemente. Gracias a ti salió este tema. Sí, de hecho. Que había dicho de que no me acuerdo, que la censura y la moral y lo políticamente correcto se ha vuelto demasiado relevante en la sociedad. Mm, Y creo que dentro de todo esto tiene mucha razón. Y investigando un poquito, gracias a nuestros avances tecnológicos y científicos, preguntando a ChatGPT 3.5, le pregunté un poquito de dónde viene o cómo se definiría lo políticamente correcto. A lo que habla de que la corrección política es un conjunto de términos, acciones o políticas que buscan, ojo, evitar ofender o discriminar a grupos específicos en la sociedad. Busca utilizar un lenguaje o comportamiento que sea inclusivo y respetuoso hacia personas de diversas identidades como género, orientación sexual, etnia, religión, entre otros. El propósito principal de la corrección política es fomentar la igualdad y la sensibilidad hacia las diferentes culturas y sociales, aunque puede generar debates sobre sus límites y su impacto en la libertad de expresión. Su objetivo principal es promover un ambiente más tolerante y respetuoso para todos. Aquí nace una cuestionante. ¿Crees que el lenguaje influya en los comportamientos de la sociedad? Sí, ¿En qué sentido? mira. No sé si voy a responder de toda la pregunta. Sigo un poco disociado por la desvelada. Sí, por la desvelada. Sí. ¿Qué? Eh, a ver, ¿cuál fue la pregunta? Señor amargado, Sí, porque es lo que veo, que es hoy. Justamente te imagino con los lentes que traes la imagen. No, no podía ser mejor día que este. Para Un presentar buen un nuevo, comienzo. sí, para presentar un nuevo personaje. Entre comillas. Hasta tu tono de voz. Ahí va. Eh, O sea, que si ni crees reconocible, Ajá. que el lenguaje influye en los comportamientos de la sociedad. Sí, siempre. Siempre ha sido así. Y creo que eso ya lo hemos hablado antes, que el lenguaje, la comunicación, el diálogo, cualquiera que haya sido, incluso el que no es articulado, siempre ha influido en las personas, en nosotros como especie, porque basta con solo una reacción para que todos los demás estén alerta, para que todos los demás estén al pendiente, para que todos los demás regresen a ver a esa persona o un sitio que está señalando. Y eso pues, Mm, eso es en parte comprensible porque así fuimos nosotros, así nos adaptamos acorde a la naturaleza. Uno de mm, un miembro de la tribu se daba cuenta de un peligro inminente, por ejemplo, de que un tigre o una serpiente, cobra estaba cerca, pues tenía que alertarles y si no tenían el lenguaje que hoy tenemos actualmente, pues podían hacer una especie de alarido o un grito o vociferar, cualquier cosa, para llamar ujú. la atención del resto de la tribu y hacerle entender que había peligro ahí, específicamente en ese lugar y no en ningún otro. Así que en cierta manera ese lenguaje, vamos a llamarlo así, influyó en la conducta de las otras personas, pero para que reaccionaran. Ante todo, ese es el propósito, reaccionar ante un estímulo, una conducta, que en este caso vendría siendo el lenguaje. Mm, pero, ¿qué tanto, o bien como decía la IA, qué tanto puede definir o qué tanto puede limitar la corrección política y la libertad de expresión? Porque dentro de lo que le pregunté también, que cómo se definiría lo Ujú. políticamente incorrecto, hablaba específicamente de expresiones, acciones o ideas que son consideradas, ojo, consideradas ofensivas, inapropiadas o que desafían Ujú. las normas de la corrección política. Suelen verse socialmente inaceptables o que pueden causar controversia.
Las opiniones políticamente incorrectas a menudo desafían las convenciones, ojo, convenciones sociales o tabúes, y pueden abordar temas sensibles de manera directa o a veces utilizando un lenguaje que resulta ofensivo para algunas personas. Algunas personas argumentan a favor de la libertad de expresión, incluso cuando lo que se dice puede considerarse políticamente incorrecto, mientras que otros abogan por un enfoque más cuidadoso y respetuoso en el discurso político. Es bastante difusa la línea entre la libertad de expresión y la ofensa. ¿Por qué crees que se da esto? Sobre todo por el contexto cultural en el que nos encontramos, porque bien lo menciona ahí, la definición de políticamente incorrecto es que la parte clave de la fórmula, vamos a llamarlo así, es que lleva la intención, lleva la hazaña, la idea de querer ofender, de transgredir a una persona o un colectivo o a quien sea que le caiga la piedra, en cuanto tú digas una palabra como negro, porque no es lo mismo decir ese negrito de ahí, me la pasé bien con él anoche, hablando de chava, y sí, no fue un buen ejemplo, pero déjame, sigo medio atarantado. O sea, no es lo mismo usar ese ejemplo, decir ese pinche negro me debe dinero y me lo va a tener que pagar con creces. No es lo mismo, porque uno cambia bastante la situación, cambia bastante el contexto. Y creo que eso tiene que ver con las condiciones metalingüísticas, entre lo que se dice en cuanto a palabras y lo que conlleva detrás con toda la situación emocional y mental de la palabra. Obviamente mucho se ha justificado en eso para hablar del lenguaje inclusivo. De si no es que hay palabras patriarcales en las que solamente se le da sentido al hombre, ok, hay palabras que sí llevan esa connotación, llevan todo ese bagaje histórico detrás de ellas, pero no siempre llevan la misma intencionalidad. Y creo que es de lo que, ya llegando al medio del asunto, de lo que hablaba Auric, la moral y lo políticamente correcto tiene demasiada relevancia en la actualidad. Y hay algunos, sí, está muy sobrevalorada lo políticamente incorrecto, porque, y es algo que pasa comúnmente, y que yo que consumo mucha comedia, sí soy un amante de la comedia, y todos los días por lo menos veo un video o algo de comedia. Sobre todo me gusta escuchar entrevistas de comediantes, porque expresan precisamente esta parte. Y te mandé hace unos días el fragmento de Creativo de Roberto Martínez con Eugenio Derbez, y que específicamente los primeros 10 minutos hablan sobre eso, lo políticamente incorrecto. O sea, se ha perdido la línea entre el humor y lo convenido socialmente que está bien, porque lo decía la misma definición, es algo que la sociedad ha convenido. No es que sea bueno o malo, es que la sociedad así lo ha decidido. Y la moral no es una convención. Bueno, la moral sí es una convención, la ética no. Y es ahí de donde viene la hora de definir si es ético o moral, porque ya hemos hablado de esta distinción en otras sesiones. Lo moral es lo que la sociedad, el grupo de personas definió como bueno, pero lo ético es aquello que es bueno o malo en sí. El problema está en que adjudicamos juicios éticos en valores morales, cuando no debería ser así. Una cosa es para una sociedad en la que decir negrito es algo común y que no entra dentro de los límites morales, a una sociedad donde específicamente la palabra está penada por la ley. O sea, es allí la diferencia. El problema está en que queremos, y es que eso también, todo eso es algo subjetivo. Muchas personas queremos ser políticamente correctas en cuanto a nuestro hablar y decir, porque en realidad no lo somos. Es solamente una máscara. Y es algo muy común en nuestra sociedad hoy en día. Querer aparentar ser buenos porque no lo somos.
Y allí radica todo el problema, y dijeron los memes, toda la situación panista, todos los panistas. No puede ser. La tía panista, porque a veces es eso. Veía hace como unos 4 meses, pero ya tiene mucho. ¿Conoces este programa Shark Tank? Sí, De los tiburones. Ok. sí. Llegó una niña, una chica con una idea de negocio excelente. Homework dealer o dealer homework, no me acuerdo. Traficante de tareas. Que es pagas porque te hagan tu tarea, la recibes y ya. O sea, ese es el negocio. Tarea a domicilio. Sí, o sea, tú describes, ocupo una tarea. ¿Qué ocupas? Ocupo una tarea de biología, un ensayo de esto, esto y esto. Ok, te cuesta tanto. ¿Para cuándo lo quieres? No, pues para 3 días. Ok, este es el precio. De entre los trabajadores, escoge uno, yo agarro la tarea, hace el trabajo, le entrega y recibe su dinero. Y lo vi porque es una reacción de Diego Rosarín. En el que decía que aparentemente esto para los tiburones era algo incorrecto, era algo inmoral. Y decían que era de lo peor, que en México ya no se podía permitir eso, que el copiar y que el que tiene sus tareas, ok. Pero es que no está haciendo nada fuera de la moral, dentro del ámbito capitalista. Porque ¿qué está haciendo la chica? Está explotando el capital. Eso es lo que hace. ¿Qué hace? Hay dinero, hay una necesidad, gente que no quiere hacer tareas, ok, pongo a alguien que haga tareas, me paga y le entrego su trabajo. Es el proceso capitalista. La oportunidad. Sí, es el proceso capitalista en el que vivimos. Y incluso Diego Rosarín decía, ¿qué diferencia hay entre aquel que le paga a otro para que le haga su plan de negocios? ¿Qué diferencia hay entre aquel que le paga a una señora para que le lave los calzones? Está explotando el capital. El problema está en que no se podían permitir verse políticamente incorrectos. Y esa es la doble moral. Sí. Y me acuerdo tanto, me sonó tanto ese tema, porque decía, es que no es inmoral, es amoral. Y yo ahí fue donde esa palabrita me quedó resonando y la investigué. ¿Qué es lo amoral? Todo aquello que no entra dentro de los límites morales y que no puede ser juzgado como bueno o malo. Y muchas de nuestras acciones son amorales, como esa. A ver, un ejemplo. Bueno, aparte de ese. Por ejemplo, dentro de lo que hacemos o de nuestra vida cotidiana, no siempre se puede definir por bueno o malo por la sola intencionalidad o por la sola consecuencia del acto. A veces definimos lo bueno por la intención que tenemos. Es que pues yo no quería que el otro tipo chocara, sino que yo quería darle el paso al peatón. Pero por eso me detuve abruptamente y al detenerme abruptamente el de atrás me chocó. Pero no es como que yo tenía la intencionalidad de que me chocaran, sino que yo quería dar el paso. Entonces no podemos definirlo como bueno o malo, porque no es que yo tuviera la intención de que me chocaran. Eso ya fue otra cuestión. Simplemente fue un descuido que no se puede definir como bueno o malo. Simplemente es un hecho. Sí, es un hecho que sucedió y que efectivamente trae consecuencias, pero no se puede definir como bueno o malo. Creo que se puede definir hasta en el momento en el que se haga un juicio sobre eso, una valoración ética o moral respecto al hecho, a las decisiones que tomaron cada una de las partes. Contraponer las posturas de cada uno y decidir cuál de los dos tiene mayor peso, cuál de los dos tiene mayor relevancia, en lugar de decir cuál de los dos tiene razón, porque de ser así, pues ahí tampoco estaríamos siendo del todo morales o éticos. Definir cuáles fueron las decisiones de cada uno de los involucrados a fin de establecer el rango de moralidad de cada uno.
y establecer bondad o no bondad. Sí, Ok, basándonos ok. en un principio kantiano sobre la intención, sobre el hecho Ajá. de hacer que las acciones tengan cierto peso, cierto valor. am, no se trata simplemente de juzgar a una persona por lo que hizo o Ujú, criticarla, sino entender la razón por la cual tomó esa decisión o por la cual no tomó una decisión, ujú, el contexto, o sea, leer entre líneas, en pocas palabras, no quedarnos con lo primero que veamos. Porque sí es muy fácil echarle la culpa al peatón porque quería cruzarse, al que se dio el paso porque ay, qué buena persona es, o al que venía detrás porque no tuvo la distancia suficiente entre él y el coche que le antecedía. O sea, siempre va a haber una razón por la cual criticar o juzgar a alguien, pero no se trata de ver quién tiene la razón, se trata de ver de cómo fueron los hechos y desde el punto de vista como parte de mi carrera, quién es el que tiene mayor grado de responsabilidad en este hecho. ujú. Ok, ok, ok. Entonces, ¿crees que Por eso esto... en ese caso, Ajá, sí, sí, sí. ajá, sí, es que en ese caso no se trata de saber quién tiene la razón, sino de hay que conocer las razones por las cuales ocurrió para saber quién, qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió y quién o quiénes ya sabemos que fueron tres los que están Ajá. involucrados, pero cómo también nos tenemos, no quito el paso a alguien que estaba cruzando y de la nada le chocó el de atrás y era el por qué. Eso es lo más Mm, complicado, eso es algo que los criminalistas no podemos responder, lo hacen los criminólogos. Porque es conocer el motivo de cada persona por el cual actuaron, sean o no delincuentes, o incluso sean las víctimas, por qué reaccionaron de esa manera. mm. Así que sí, Y ahí no dentro de estamos este... valorando, Ajá. ahí no estamos valorando, te digo, lo moral o lo ético, porque de hacerlo tampoco estaríamos siendo justos. Estamos intentando de dar la razón a solo una persona, que posiblemente ni siquiera la tenga. Cualquier otra persona va a tener una postura distinta y va a decir, no, ese no tiene la razón, tiene la razón el que está acá, es el que venía atrás o el peatón que quería cruzar. Por lo Ok, mismo, porque ok. va a haber diversidad de razones, cada uno va a tener o no la razón, pero de eso no se trata, porque ni siquiera los que están juzgando están siendo éticos o están siendo morales. En Entonces, pocas palabras, no están siendo objetivos. ajá, dentro de todo esto, estaríamos diciendo Ujú. que no se puede establecer un grado de bondad o maldad de manera de facto, porque si no entonces se estaría siendo imparcial. No hay En por qué cierto juzgar al punto. otro. Porque, No, porque, ajá, mira, en un ejemplo rápido, si el juez dice que, en mi interpretación personal, en ninguno de los dos partes lo mencionó, ni el fiscal ni el abogado mencionaron, la conducta del delincuente, por así decirlo. ujú, Si el propio juez menciona, en su fallo, en su sentencia, que el responsable, lo hizo con saña, o sea, que lo hizo con crueldad, con esa pasión de querer dañar, de infligir daño a otra persona, pues esa es ujú, la valoración del juez y se entiende, pero ahí queda, esa es la propia valoración del juez y la cosa es de dónde sacó razones o considerarlo de esa manera si ninguna de las dos partes le dieron pruebas, ni la fiscalía ni el abogado. ¿De dónde más está sacando esas conclusiones? De manera personal. Ahí sí estaría incumpliendo una parte de su trabajo, independientemente si sea juez o no, porque ella estaría más bien criticando, estaría más bien opinando con respecto a eso, porque si en dado caso de que el fiscal diga, es que el sujeto, aquí el acusado actuó con saña por esto y esto y estos motivos, y aquí están las pruebas y aquí están los que avalan, confirman, reafirman y corroboran que el acusado cometió saña en el momento de que cometió el delito, que actuó con saña en el momento que cometió el delito. Y ahí el juez ya tendría antecedentes para considerar, no decidir, considerar si realmente actuó o no con saña, hasta que intervenga el otro abogado y le diga sus razones por las cuales todo lo que dijo el fiscal es falso.
en pocas palabras. Y aún Ok. así será decisión del juez decidir quién de los dos tiene mayor peso. No quién tenga la razón, quién suena más creíble. Ok, ok. Entonces, retomando todo este ámbito, recordé un caso de un K-drama, que de hecho fue uno de los que te A ver. recomendé y como a mí nunca me haces caso, en uno Ya de no me los acuerdo del nombre. en uno de los casos, este, te platiqué ese caso, el de Eh, la máquina que hace unos trazos de sangre. ujú, Ok. En ese caso, obviamente el acusado marcaba que era completamente inocente. O sea, todas las pruebas daban a que era inocente. Pero ¿qué sucedió? Los medios sociales y de comunicación forzaron a la sociedad a creer que era culpable, alegando que el individuo anteriormente había tenido algunos problemas legales, por lo cual atizaron la leña para que todo el mundo hiciera presión al juez para que lo declarara culpable. Y así, si el juez lo declaraba inocente, ya no irían contra la justicia, irían contra el juez. Y si lo declaraba culpable, obviamente iban a alabar al juez, pero iban a dañar la vida de una persona. Y eso me recuerda ahorita el concepto que acabamos de ver. Lo políticamente correcto e incorrecto se define a partir de lo que la sociedad conoce o define como bueno. Ojo, ujú. lo que como sociedad decidimos. Y ahí cae la pregunta. Sí. Si todo mundo dice que es no, pero la razón dice que sí, ¿el mundo tiene la razón? Pues al parecer, en ese contexto histórico, no parece tenerla. Porque Y aparentemente hemos... puede que en algún Ajá. futuro, ujú, puede que en algún futuro recapaciten para cambiar su postura a la inversa, a lo que vendría siendo lo ético, porque eso es lo curioso, Ajá. porque no es lo mismo que una sola persona te esté recriminando por usar un lenguaje o comportamiento políticamente incorrecto, a que te lo diga todo un colectivo, toda Ok, una masa de ok. gente que concuerda con esa idea. Ahí sí el impacto es mucho mayor porque hay más personas que están avalando esa postura y eso sí genera un cambio, no una sola persona en sí, porque pueden decir, ay, está loquito, no le hagan caso, está diciendo incoherencias, Fíjate, porque sí, ajá. no es una sola persona no está definiendo a la sociedad, una porción de la sociedad está definiendo el resto y Ajá. depende del resto Ajá. lo que realmente está bien o mal, lo que sería correcto o incorrecto. Si una persona que tiene su visión sesgada de la sociedad adquiere un grado de poder Mm, y en su grado de poder define ciertas normas morales, obviamente van cargadas con su concepción moral. Y ujú. al hacerlo en su condición de poder, muchos las van a aceptar. Pero no por eso se define que sea bueno. Creo que sí estamos bien. Que sea correcto. Ajá. Hasta Ujú. ahí vamos todos bien. Ok. Sí, Ahora brinquemos a la siguiente parte. El contrato social. ya va. Ujú. ¿Qué es el contrato social? Según Hobbes, todo ser humano cuando comienza a vivir en sociedad acepta de facto un contrato, es decir, cumplir con las normas que la sociedad establezca para la armonía y sana convivencia. Okay. Para eso existen instituciones que desde la niñez van formando los individuos para vivir adecuadamente en la sociedad, cuando llega el momento de ser autónomos. Toda la educación va encaminada a formar ciudadanos autónomos y libres y responsables con sus capacidades morales, políticas y civiles. Hasta ahí todos estamos bien. Ujú. La cuestión comienza, creo yo, cuando comenzamos o cuando comienza la cuestión moral a ser personal. Cuando yo establezco que es moral para mí y por ende establezco que es moral y ético para los de mi entorno. Y creo que ese es un gran mal en la sociedad.
y un gran mal que está sucediendo en nuestra actualidad. Gracias a los medios de difusión, a la globalización de la comunicación, tenemos personas que se creen con suficiente autoridad moral para decirle a otro estás mal. Y con toda libertad lo dicen. Obviamente, hay algunos que piensan las cosas antes de decirlas o escribirlas, pero hay otros que no. Que en una diarrea verbal comienzan a decir todo lo que se les viene en gana, sin preocuparse si lo que están diciendo aplica para todos. Y es donde entra esta cuestión de lo políticamente correcto e incorrecto. Recordando a Michel Foucault, que él en su perspectiva habla de que las normas sociales son una manifestación de poder, porque no solo se ejerce de manera coercitiva, sino que también se regulan, y regulan las conductas aceptables e inaceptables de una sociedad. Creo que lo más común que tenemos son las normas jurídicas más sencillas: no robar, no matar, respeto a los bienes ajenos, respeto a la vida ajena, respeto a mi propia vida. Creo que eso tiene que ver con las cuestiones más comunes y que son bastante claras en la ley. Si le haces daño a alguien de manera física, y ahora moral, e incluso a partir de ahora ya existe una regulación en los medios sociales, medios de internet. Hace una semana se aprobó una ley en el Senado para prohibir ¿cómo aparecía esta senadora? Violencia política en redes sociales, o sea, que no puede hacer comentarios políticos a otro individuo. Algo así se publicó en estos días de una senadora o diputada. Y entonces esa señora comenzó a demandar a medio mundo en redes sociales. Bárbaro. Sí, o sea, en un solo día hizo 16 demandas a personas que le escribían en su página de Facebook cosas que para ella eran ofensivas. Y ojo aquí, porque entonces cada uno podría definir lo que es bueno o lo malo a su gusto, y no a lo que realmente es. Y es donde regresamos al medio del asunto. Lo políticamente correcto tiene demasiada relevancia en la actualidad. Todo mundo se cree con la autoridad de decir: es que estás mal, es que lo que se está haciendo no está bien. Y dentro de las reflexiones encontré 4 que me gustaría analizar. La primera es la polarización y restricción del discurso. Hice una publicación que también vi hace unos días respecto al cine. Antier lo vi. Que establecía que ahora se busca hacer todo de manera inclusiva, sin respetar las condiciones de época y políticas de la sociedad. Porque decía, Netflix ahora para todo quiere meter la inclusividad. Hace una serie de la monarquía española o británica y pone a una persona de color dentro de la monarquía. Y decía el que escribía, ¿cómo es posible que una persona de color esté dentro de la monarquía y tenga un grado, cuando en la época de la monarquía los esclavos eran los de color? ¿Cómo lo vas a comprender? No se está siendo fiel a la cuestión de época, pero todo en un afán de querer ser inclusivos. No sé qué pienses de eso. También recordando una de las definiciones de ambos términos de lo políticamente correcto e incorrecto, es que en sí, a ver, que lo tengo aquí, que es un término que se utiliza para describir el lenguaje y comportamiento que evita ofender o discriminar a grupos marginales o minoritarios, entre ellas incluyendo personas de diferentes géneros, razas, orientaciones sexuales, religiones, discapacidades, entre otros. En sí, la intención detrás del uso de este término es promover el respeto y la inclusión, creando una sociedad más justa y equitativa. Ese es el propósito. Hacer que todos, que cada una de las personas se sientan integradas, que no sean ninguneadas, ni marginadas, ni mucho menos segregadas. Pero tampoco es correcto. Bueno, no,
tampoco es que tenga la autoridad, pero desde mi punto de vista, tampoco es sano forzar esa inclusión cuando no lo amerita. Porque ha Exacto. habido muchas producciones, tanto series, películas o incluso videojuegos o cualquier otro medio, en el que ha habido inclusión y no lo han tenido que promocionar, no lo han tenido que gritar al aire en todos los lugares. Simplemente lo presentan y ya. Y si está bien construido, está bien manejado, pues mucho que mejor se disfruta, se siente incluso orgánico, se siente real, Ujú. pero no lo estás forzando. Es como las relaciones humanas. Si estás forzando algo, todos terminarán agotados, todos se van a cansar. Pero si en cambio es dinámica, fluye, hay cierta balanza entre ambos, y se entienden, congenian entre ambas partes, pues puede que dé una amistad o relación para largo. Pero ahí no están forzando nada. Y es que creo yo que esta polarización o restricción que se ha dado Ujú. ha forzado a que no se pueda hablar públicamente o abiertamente de ciertos temas, llegando a una censura o autocensura que ya no permite la libertad de expresión. O sea, antes, y no me quiero referir que, porque obviamente sabemos, según los filósofos, todo tiempo pasado fue mejor, pero tengamos en cuenta que no se debería necesitar eh, o no deberíamos pensar si lo que yo estoy diciendo es malo o bueno. Ya debería haber esa libertad para compartir mi expresión, pero ojo, pero no con la intencionalidad de ofender, sino con la intencionalidad de querer expresar lo que pienso. O sea, en este espacio ni siquiera podemos hablar de ciertas cosas porque llega la censura. La misma Sí. inteligencia artificial está censurada. O sea, intentas hablar de un tema controversial o un tema de relaciones, ¿qué pasa? Te dice, de ese tema no puedo hablar. ¿Por qué? Ujú. Porque están bloqueadas las palabras. O sea, en Facebook no puedes poner siquiera ciertas palabras porque te censura automáticamente. O sea, a ese grado de censura hemos llegado en el que todo nos suena incómodo. Y Ujú. eso es muy peligroso para mí. Creo que es muy peligroso. Porque entonces se corta toda posibilidad de expresión orgánica, natural. Porque entonces te sientes forzado a medir lo que estás diciendo, pero no porque vayas a ofender, porque tengas la intencionalidad de ofender, sino porque el otro puede tomarla como ofensa, cuando en realidad no lo sea. Ujú. Bien, bien lo decían todos estos programas de entrevistas, el humor es humor, y el humor nace de la tragedia, porque ese es su origen, es su naturaleza. Todo aquello que causó dolor, en otro tiempo causará gracia, porque realmente va a pasar. O sea, ahorita qué está pasando con el huracán Otis. O sea, realmente, pues la tragedia dolió, afectó, sensibilizó. Pero ahorita están saliendo ya muchos memes. Que están saliendo muchas imágenes que las mismas personas de Acapulco están haciendo. Y no es porque digan, ay, se están victimizando. O cómo es posible que después de lo que pasaron hagan chistes. Es natural. Porque para poder sobrellevar un dolor es necesario reanimar el espíritu. Ujú. Es parte de. El problema Es que, está en que. ajá. Ajá. Es que Sí, sí, se sí. trata, es algo rápido, se trata de un mecanismo de defensa, más que Sí. nada. Sí, sí, porque es una forma de defendernos de caer en una depresión. Ujú. De que el estado anímico, las composiciones químicas del cerebro se nivelen. Para no caer en Ujú. un punto en que ya no se libera la dopamina. Por eso creo tan necesario que se vuelva esta libertad de expresión en la que podamos hablar de todo, sabiendo que no hay por qué ofendernos, Ujú. porque en realidad no hay razón a menos de que se esté en un contexto donde sí haya ofensa. El Exacto. problema es que creemos o tenemos, pasamos de un punto en el que la autoestima estaba en niveles muy bajos a puntos donde me siento tan único, inalcanzable y poderoso que no dejo que nadie diga algo de mí, bueno o malo. Y eso ya Porque no es si me... autoestima. No, eso ya es egocentrismo. Porque si alguien me dice algo bueno, me lo dice para quedar bien.
o me lo dice hipócritamente. Si alguien me dice algo malo es porque le caigo mal. Entonces, ¿dónde queda la sensibilidad a lo bueno? ¿Dónde queda esa capacidad de saber bien? Y esto va dentro o cae en el segundo punto de la cultura de la cancelación. Y eso es algo que ha llegado mucho gracias a los medios de comunicación, la cancelación. Y creo que es algo que no es sano, porque entonces estamos promoviendo el poder de las masas. No es que algo sea bueno o malo, es el poder de las masas. Si eres capaz de manipular a la gente para que crea en tu discurso, ya la hiciste. Así tú seas el villano, mientras tengas la capacidad de convencer a otros, ya la hiciste. No hay mucha diferencia de una secta. Exactamente. Mientras tengas poder de convencimiento, y eso es algo muy cotidiano. En todos los lugares pasa. Dijera Carmelita Salinas, hasta en las mejores familias. Sí. No falta el tío o la tía que se meta allí en la vida de su hermano o del cuñado y le diga, es que tu hijo no la hace. Es que tu hijo se va con fulano, es que tu hijo es tu hijo el otro. O al revés, es que tu papá por esto los dejó, tu mamá por esto, tu mamá el otro, tu papá esto, tu papá el otro, tus abuelitos. O sea, se mete allí a mover la conciencia y dice, no, sí es verdad. Y ya ese le habla a otro y se va con el primo, con el tío, con el abuelito. Y ya todos están en contra de una persona, cuando esa persona ni en cuenta. Y lo mismo pasa en nuestros centros de trabajo. A lo mejor la persona llega y saluda a todo el mundo como si nada, pero como alguien tiene saña con esa persona, empieza a mover. Oye, es que fulanito no, esto, el otro, o es que no es bueno, o es que el otro día escuché que dijo. Y empezamos mucho con la mentira. Y esto es algo que obviamente no es bueno, pero los políticamente correctos se escudan en que no, pues como yo estoy diciendo las cosas, yo soy bueno. O yo como no lo hago, soy bueno. Pero no te fijas en las otras cosas que tú haces. Y ese es un gran problema. Siempre señalamos el error del otro, pero no vemos la cola que traemos. ¿O cómo ves? Pues es algo que todos sabemos, o al menos vale la pena recordar, que es fácil criticar a los demás y no regresar y mirar lo que estamos haciendo nosotros mismos. Porque el simple hecho de criticar hasta es un acto ciertamente cuestionable. ¿En qué sentido estás criticando? ¿Al menos va a aportar algo tu crítica? Estás diciendo, oye, ¿por qué estás haciendo esto? O vas a decir, ¿de qué me sirve esta chingadera que estás haciendo? Palabras sencillas. Dijera Nacho Libre, esta chingadera yo no la quiero. Exacto. O sea, eso es un ejemplo. Pudo haber dicho, no tengo ganas, gracias. Con otras cambia palabras. Bastante. Exacto, cambia bastante. Ya no es tanto el qué, a veces sí, el qué dices, pero también el cómo lo dices. Porque influye bastante, que es algo que tocamos al principio. El lenguaje o la comunicación influye bastante en las personas. Y si tienes esa habilidad, esa labia, esa facilidad de hablar, la oratoria, la persuasión, para que cierto grupo te persiga, o bueno, te siga, pues en cierta manera también te va a perseguir. Hay quienes con nuestras palabras hacemos que nos persiguen. Sí. Pero bueno, aquellos que tienen esa habilidad y la aprovechan, ya ves a nuestro pequeño Fischler, que tenía esa facilidad de hablar y consiguió que prácticamente gran parte de Alemania lo siguiera, estuviera a su favor. No quiere decir que realmente tenga razón. Quizás haya cosas que sí le hayan servido, que sí hayan sido realmente, ¿cómo decirlo? Que se hayan favorecido hasta cierto punto, pero no quiere decir que el resto de actos que cometió, y ya sabemos de qué estamos hablando, por eso de a mediados del siglo pasado, no quiere decir que el resto de actos sean justificables o que sean aceptados o que hayan sido correctos.
no es nada de eso. Eso me recuerda una frase. Cuando disparas el arma, no importa quién lo hace primero, no importa cuánta razón quieras tener, porque nunca sabrás cuántas vidas se van a romper, cuántos corazones se van a destrozar y cuántos niños van a gritar. Y en eso va. O sea, no se trata en sí de quién tiene la razón, sino de qué estás haciendo con lo que estás aportando, o si realmente estás aportando con lo que estás haciendo. Y dentro de todo esto, el hecho de que estás recordando algunos puntos históricos, creo que actualmente tenemos un grave error. Y creo que eso nace de, no quiero decir la falta de educación, porque la educación está. Quiero quitar esa palabra de falta de educación, no, la educación está. La educación siempre ha estado. El problema es que nosotros como individuos no siempre volteamos a ver la educación. No la aceptamos, no la apropiamos. Entonces, falta de apropiación. Falta de interés. Ajá. Debido a nuestra falta de interés en la historia, y creo que es algo bastante común. Hola, Carlos. Creo que hay un grave problema de que no hemos aprendido a ver los hechos desde su contexto cultural, social y de época. Queremos juzgarlos a partir de nuestro hoy, de nuestra actualidad. ¿Cómo es posible que permitieron que una persona con esos pensamientos llegara al poder? Eran otros tiempos. ¿Cómo es que nadie pudo haber dicho que estaba mal? Eran otros tiempos. El individuo... Está juzgando hechos del pasado con conocimiento del presente. Exacto. ¿Cómo era posible que hubieran personas que compraran a otras personas? Eran otros tiempos. No existían las leyes y la reacción humana y moral para decir es inadmisible que se compren personas para el trabajo. O sea, no habíamos llegado a ese punto histórico para poder definir que eso estaba mal. Porque en su época era ética y moralmente bueno. Era políticamente correcto. En su momento. Sí. El problema es que ahora pensamos que lo políticamente correcto es universal. Y no. Es a un grupo de individuos, es a tu familia, es a tu persona. El problema es que lo queremos hacer universal y queremos que mis reglas sean aplicables a todos los individuos por igual. Ese es el gran problema. Creo yo. Es que la verdad, tanto lo correcto como incorrecto dentro de este contexto, nunca van a ser los mismos. Siempre van a cambiar. Siempre van a encontrar la manera de adaptarse o incluso superarse. Porque así como se superaron ciertas costumbres o ideas del pasado, no voy a decir que la esclavitud se abolió por completo, porque aún existe en gran parte, pero al menos ya se reconoce que no es permisible la esclavitud. Se entiende en consideración eso, a comparación de antes, que era hasta regalaban personas, por así decirlo. Los tiempos cambian y la sociedad está forzada, o al mismo tiempo está formando parte de ese cambio, porque lo necesita, porque alguien le tomó la importancia suficiente para decir esto no debe continuar para siempre, esto no tiene por qué seguir así. Sí, no tenemos que cruzar por otra época del oscurantismo de nuevo. No, de hecho, no nos vayamos tan lejos. Hace, ¿qué será? Unos 30, 40 años, pues todavía en mi niñez, era bien visto, incluso se exigía que los padres pusieran a trabajar a los niños. O sea, era algo que se exigía socialmente. Enseña a tus hijos a trabajar desde pequeños, para que cuando sean grandes lo sepan. Yo me acuerdo que en mi niñez muchos de mis compañeros trabajaban vendiendo bolillo, iban a hacer mandados, trabajaban en tienditas. O sea, todo estaba socialmente aceptado que el niño debía trabajar. Uno, para que aprendiera, para que se formara
Y pues, obviamente para que no tuviera temor al trabajo. Sin embargo, ahora pues tenemos en cuenta que el trabajo y la explotación infantil no están muy bien vistos. Ya no entran en nuestros parámetros morales. Pero hasta hace algunos años era el pan de cada día. Y no por necesidad, porque había unos que no lo necesitaban, sino por un simple hecho formativo. Y es allí donde uno dice, es que en la sociedad antes eran unos animales, porque no. No, eran los principios morales de la época. Pero todos los satanizamos. Ahí mismo se contradicen. El tiempo de decir, es que en aquel entonces, en los tiempos de antes eran mejores. Y al mismo tiempo de decir, es que en aquel entonces, ¿cómo era posible que permitieran esta clase de cosas? O sea, ¿quién los entiende? Ese es lo curioso, el gran problema. Interesante del ser humano. Sí. Podemos creer dos cosas distintas y contrarias al mismo tiempo. Y creo que es ahí donde se confluye, se une lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto. En la hipocresía. Ahí es donde se unen. En el punto en que ciertas cosas para mí son políticamente correctas, pero otras son incorrectas. Y no siempre tienen que ver con lo que es del otro. Y es ahí donde llega la hipocresía. Es ahí donde llega. Porque obviamente la persona que tiene dinero, pues tiene la posibilidad de pagarle a otra para que le ayude en sus labores cotidianas. Y a lo mejor para mí está mal. ¿Cómo es posible que esta persona le pague a otras personas para que le lave su ropa? Bueno, y tú, cuando vas por la calle, ves a una persona viendo bolillos y le compras, ¿no le estás pagando por su trabajo que hizo haciendo esos bolillos? O tú cuando vas y pides un trabajo, ¿no agradeces el hecho de que te den trabajo? A lo mejor la persona que está siendo contratada para hacer las labores cotidianas ocupa el dinero y agradece que le den la oportunidad de laborar, porque a lo mejor no tiene las posibilidades para laborar en otro lugar. El problema es que lo veo desde mi perspectiva y no vemos las otras visiones. Creo que ese es el gran problema, carnal, que siempre lo miramos desde nuestros ojos. Y no se detienen un momento a pensar si realmente lo que están pensando o lo que creen que es lo que está pasando es realmente lo que sucede. Sí. Ya. Porque así como algo sencillo, mi azul no es igual que tu azul. No vamos a ver el mismo azul tú y yo. Y eso no quiere decir que ambos estemos bien o mal, que tengamos la razón o no. Puede ser al mismo tiempo y a la vez ninguno. ¿Son percepciones? Y la cuestión está en cómo llegamos a un acuerdo, los dos. Ajá. Y creo que dentro de todo esto, dentro de todo esto, aclarando un poquito para que no se vaya a malinterpretar, no estamos diciendo no estoy, o por lo menos yo, no estoy diciendo que yo no haga todo esto. Obviamente es un proceso, porque que seamos tan inmersos dentro de esto que pasamos parte de nuestra vida señalando lo políticamente correcto de todo. Obviamente yo en lo personal yo también lo he hecho y lo he seguido haciendo. El problema está cuando uno no lo reconoce. Y yo en lo personal es algo que he trabajado y he seguido trabajando durante mucho tiempo y que voy a seguir trabajando, porque es natural en el individuo equivocarse, porque es más cómodo pasarse la vida señalando a otros que señalándose a sí mismo. No, yo no digo que soy perfecto, simplemente afirmo que es necesario tomarse un tiempo a reflexionar de lo que estoy haciendo bien y que no. ¿Será que estoy construyendo? ¿Será que estoy deconstruyendo? O sea, no estoy afirmando que yo soy una persona ejemplar, simplemente estoy diciendo que hay que buscar todos el comenzar a partir de este camino. Y dentro de estas cuestiones hay otro punto que me interesó muchísimo, por lo menos a mí como docente, el impacto de lo políticamente correcto e incorrecto dentro de la academia y la educación, puesto que
Algunos autores señalan que la corrección política en lo académico puede restringir la libre indagación intelectual y limitar la exploración de ciertos temas, lo que afecta la búsqueda de conocimiento y el intercambio de ideas. ¿Crees que el hecho de que ciertos temas sean controversiales y por ende tabúes y que no se tocan en un salón de clases limiten el hecho de poder alcanzar más conocimiento? Sí, y sin dudarlo, sí. Mira, es que hablar de lo políticamente correcto no es lo mismo que decir que estás siendo prudente a la hora de hablar o de comportar. Una cosa es ser prudente y otra cosa es limitar tu libertad de expresión. Okay. Y todo lo contrario, lo políticamente incorrecto. Una cosa es ser cruel y cobarde con tus comportamientos, con tu lenguaje, y otra cosa es simplemente socimiento, o a veces porque es lo único que tienes en la mano. Y en ese caso, en este contexto de la escuela, de ser así, ya no ser prudente, sino más bien limitar tanta la expresión, tanto la realidad, no tendríamos clases de historias, no tendríamos ni siquiera ciencia o biología, quizás matemáticas, pero al rato van a decir, bueno, ¿y por qué son letras? ¿Por qué tiene que ser una X? ¿Por qué no es una A? ¿Por qué no es una I? Que a veces sucede, pero son matemáticas. Creo que dentro de este ámbito educativo sí se limita demasiado. El otro día en clase, hace un par de meses, en clases allá en la universidad, no sé de qué, estábamos hablando precisamente de la diferencia entre ética y moral, y de los dilemas morales y todo esto. Y de repente salió el tema del aborto. Ojo, Ay, no. es un tema bastante controversial y tú sabes por la realidad que tenemos en el salón. Exacto. Sabemos que somos, los que estamos ahí, todos tenemos pensamientos muy diferentes. Todos. Y posiblemente hubiera sido un tema que nos hubiera tomado horas y horas y no llegaríamos a un consenso. Lo curioso fue, y algo que me gustó y me sorprendió mucho del grupo, es que no fue el aborto es malo por esto y esto, o el aborto es bueno por esto, sino, oye, ¿y tú por qué estás a favor o en contra? No, pues yo estoy a favor. ¿Por qué? Por esto, esto y esto. Ah, ok. ¿Y el que sigue? No, pues yo por esto, esto y así. Terminamos y dijimos, ah, ok, y acabó el tema. No nos pusimos a ver si era bueno, si estaba bien legalizarlo o no, si era un problema, si no. Simplemente fue una sana expresión de ideas. Creo que esa es la utopía de todo maestro. Esa es nuestra utopía, nuestro sueño. Que podamos tratar un tema y que sea una libre expresión de ideas. Yo creo esto, esto y esto y esto, sin discusión. Porque es eso, es una expresión de mis ideas. No estoy diciendo que esto sea la verdad. Pero el problema se da por dos cosas. Una, porque a veces cuando expresamos las ideas no estamos abiertos a críticas. No estamos abiertos a decir estoy mal. Porque hay que saber diferenciar. Sí, hay que saber diferenciar cuando en el salón de clases se habla de un debate y cuando se están expresando ideas. Porque si es un ejercicio de debate, obviamente hay que defenderlas. Pero el debate no es decir yo tengo la razón. El debate es decir, ok, lleguemos a acuerdos. Para el debate, no pareciera es que yo gané o yo perdí. Y ese es otro problema, porque mucha gente confunde, piensa que es lo mismo el debate que la discusión. Y eso es lo que he visto algunos maestros en mis casos, que es lo que quieren que discutamos, que nos acaloremos, no quieren que compartamos ideas. Y yo a esa clase de maestros yo la verdad no le veo gran interés, o gran interés quizás en la hazaña, en la cizaña más que nada, pero no en el hecho de retroalimentarnos o de aprender entre nosotros mismos, sino por el simple hecho de hacer algo y ya. ¿Crees que el debate
sea una herramienta que ayude a ejercitar la expresión de ideas sanamente. Sí. Porque, Mira, como no bien nos- has dicho, No nos vayamos. Ajá. ajá, Iba a decir que no nos vayamos tan lejos, pero creo que es un poco lejos mencionar a Sócrates. ok, No sé qué tan. No sé no, qué pues tan está muy apropiado sea lejos. decir que Sócrates debatía. Ajá, no sé qué tan apropiado sea decir que Sócrates Ok, debatía ok. con las personas con quien dialogaba, porque él principalmente se describía como un partero del conocimiento, que él hacía que las Ajá, personas la cuestionaran lo que mayéutica. estaban diciendo. Eso. Le hacían una pregunta tras otra hasta que el propio individuo que comenzó el diálogo con una pregunta terminara preguntándose hasta encontrar una respuesta. En algunos casos, no digo que en todos. Ujú. Quiero pensar que hasta cierto punto eso se puede considerar un debate, porque Sócrates no lo está atacando ni lo está rebatiendo, simplemente lo sigue cuestionando. Ujú. Y no para quitárselo de encima, simplemente, ok, pero ¿por qué crees eso? Ok, ¿Por qué crees ¿y lo que cómo? crees? Ujú. Ok, ¿y por qué qué pruebas tienes de que estás creyendo eso? O de que eso que crees es real, o de lo que crees no es real, Ujú. cosas así. Se puede decir que es como un debate primitivo o es un debate unidireccional, porque el que está teniendo un debate es el sujeto que se está preguntando a sí mismo, o que le están haciendo preguntarse a sí mismo. Caso Ujú. contrario en tu salón, que el debate es bidireccional, que uno le preguntaba al otro, entendían sus posturas y continuaban. Y si había algo que rebatir, lo rebatían, pero aún así continuaban. Ujú. Creo que ese sería lo más sano de todo esto. Que cada uno sea Sí. consciente de cuando está compartiendo sus ideas y cuando estoy siendo un egoísta queriendo que todos acepten mis ideas. Porque es algo que sucede muy Ujú. comúnmente. Y creo que para ir como quedando conclusiones de todo esto, para que no quede así Sí. abierto el tema, Ujú. creo que debemos esclarecer siempre que es necesario definir lo políticamente correcto. Es necesario saber qué sí se puede hablar y qué no. En cuestión Ujú. de saber qué temas le dañan al otro. Pero eso debe ser personal. O sea, por ejemplo, hay cosas que sé que yo no puedo decirte a ti aquí en relajo por temas personales. Que a lo mejor sé que Ujú. puedan herirte. O sé que hay ciertos temas que no puedo tocar en el salón porque hay cosas que pueden afectar la sensibilidad de algunos. Y aunque lo diga en Ujú. relajo, pero obviamente ya al decir cierta palabra o mencionar cierta situación, pues abre un poquito las heridas. Sí. Pero eso se hace desde una cuestión empática, no desde una cuestión impuesta. Y creo que ese era un primer punto. La corrección política no va por imposición, sino por empatía. Exacto. Es algo bueno, por intentar yo ser bueno con otro. Ujú. ¿Y sabes? Creo que ajá. Ajá, esto que llevamos hablando todo este rato sobre quién debería definir los parámetros de lo políticamente correcto e incorrecto es principalmente uno mismo, para consigo mismo, no para con los demás. Y esto me recordó al monólogo de Yokoi Kenji, no sé si lo conozcas a este sujeto, en el que relata una experiencia con su padre, que estaban en medio de un semáforo y no había carros, no había nadie, pero el semáforo estaba en rojo y Ah, ya, ya. tenían la oportunidad de pasar. Y Yokoi, de niño, le dice a su papá, cruza, nadie nos está viendo. Y su padre se enoja y le dice, yo me estoy viendo, yo Ujú. estoy, yo, en pocas palabras, yo soy responsable de lo que estoy a punto de hacer, de lo que voy a decidir. Porque el propio padre se impuso una idea de que si cruzaba una luz roja, independientemente del contexto, estaría haciendo algo mal. Y Ok. muy en el fondo seguramente sabía que si lo hacía una vez, pues, ok, porque aparece la decolonización. ¿En serio? ¿Te aparece Sí, decolonización?
Sí, que es Yo la lo cambié. decolonización del residuo. No, aquí está. Bueno, A ver. ya, Ah, eso. Ajá. ok. Que independientemente, una cita de Marco Aurelio, no pierdas el tiempo preguntándote en qué consiste ser un buen hombre. Sé uno y ya. Pero eso es una Ok. elección personal, es una decisión propia. Y esto lo quiero complementar con un diálogo de mi serie preferida del momento, que prácticamente es: nunca seas cruel, nunca seas cobarde, siempre trata de ser agradable, pero nunca falles en ser gentil, sé amable en cuanto puedas. Y una vez que comiences, trata de hacerlo cada día. Ujú. Porque es eso. Hay que ser amables incluso cuando no sabemos lo que está pasando. Esa Ya no, frase. ya no solo con los demás, con uno mismo. No hay que ser tan duros con nosotros mismos. Y así no seremos tan duros con los demás. Eso. Y creo que eso nos lleva al segundo punto, que es de que lo políticamente correcto debe nacer de todo el conjunto de ideas que hay. No de mi propia percepción del mundo, sino de lo que yo voy aprendiendo de los demás. Porque eso nos recuerda un poquito a lo que yo hablaba en mi tesina de Eric Fromm, de que el amor nace del conocimiento del otro. En tanto que te conozco, sé lo que te lastima y lo que no. Sé lo que te daña y lo que no. No es mi percepción, es lo que te sucede a ti. Y creo que ya para traer una tercera idea, lo políticamente correcto no debería convertirse en algo normativo, sino en algo volviendo a su origen, en alguna convención social. No debería convertirse en acto de censura, sino un acto de amor. Eso debería ser lo políticamente correcto. Un acto de compasión, de consideración hacia las otras personas. Eso. Y creo que estamos en un buen tiempo, en el mes de diciembre. Es una buena conclusión para este mes el recordar que muchas veces con nuestras palabras herimos a otros y no necesariamente sobrepasamos los límites de lo políticamente correcto, sino los límites cotidianos. Una palabra, un gesto, un apodo. Entonces es un buen momento, antes de acabar el año, de reflexionar, hacer un examen de conciencia respecto a lo mal que pudimos haber hecho, el daño que pudimos haber hecho. Tal vez si ya no vemos o no somos conscientes de todo lo que hicimos, desde el corazón pedir perdón por todo ello, una disculpa. Y eso ayudará un poquito a sanar nuestras heridas internas y pues todos esos energías que puedan causarnos daño, porque traemos cosas. Las aguas. Sí. Creo que es un buen tiempo para terminar y cerrar con esto. Ya estamos entrando más en ambiente decembrino. Sí, ya estamos dando pie al especial de Navidad. Eso parece, sí. Ya estamos dando pie al especial de Navidad para que esto vaya cerrando ya este año en el que nació este proyecto. Que esperemos que siga creciendo y esperemos que muchas más personas lleguen aquí con nosotros. Pues señor, ya hemos llegado al final de esta sesión de hoy. Es un poquito más cortita por cuestiones temporales y espaciales, pero claro. No por eso. Creo que aunque fue cortito, trae mucha carnita. Sí, fue enriquecedor. Trae mucha carnita esta sesión. Es un poquito más tranquilita, más balseadita, nos la seguimos llevando. Creo que no nos fuimos tanto por las ramas, o al menos de mi parte. Ajá, estuvo más centrado este tema. A lo que íbamos. Vinimos a esto y esto quedó. Exacto. Ya cumplimos. Pues señor, mandemos un saludo atemporal a los que nos están viendo a lo mejor en la sesión grabada en unas horas. Y un saludo atemporal a los que nos están viendo en la repetición, tanto en Facebook, Twitch o YouTube.
Les mandamos un saludito de todo corazón a los que nos están viendo. Muchas gracias por acompañarnos en esta sexta sesión, segunda temporada de Cometa Turquesa. ¿Algo más que les quiera decir a nuestra audiencia, señor? Pues nada, agárrense, porque no por nada me cambié la apariencia y el nombre. Esto se va a poner bueno. Esto se va a poner bueno. Sí. Sin más, les recordamos seguir en Instagram Alma Literaria-12, un proyecto personal de una amiga en común, así que esperemos que la sigan en su proyecto Alma Literaria-12. Ahí va aumentando un poquito sus seguidores ahí para que la sigan. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión, que aunque nosotros no estamos, ustedes sí están, pero también estamos, nada más que en otro tiempo y en otro lugar, pero estamos. Y eso es lo importante. Exacto. Ahí me van a tener en los comentarios. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos estaremos viendo en las próximas sesiones de Cometa Turquesa el próximo día. En el especial de Navidad, ahí les anunciamos cuándo va a ser el especial de Navidad. Ahí va a estar. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente sesión. Chao. Chao. Muchas gracias por asistir a este viaje. La transmisión ha llegado a su fin y los esperamos para una próxima aventura en Cometa Turquesa. Recuerden, actuar con amor es de sabios. Hasta luego.